Hola gente de YouTube, aquí Vlog Shadow 0337. Haciendo otro vídeo para la gente. Y bueno, lamento no haber hecho más de estos vídeos. Pero no me daba el tiempo. Pero como obviar el día de hoy, que es casi el día de los muertos. Y bueno, les traigo estas historias, espero que las disfruten. Solo quería salir. No recuerdo la hora, pasaban de las 3 a mí un golpe fuerte me despertó, giré a ver y se había roto mi ventana. Estaba asustado y por alguna razón, muy desesperado, lo único que sé es que solo quería salir de mi habitación, y correr. Me levanté con mucho esfuerzo, mi cuerpo pesaba, me costaba respirar. Sentí una presencia extraña detrás de mí, la necesidad de voltearme a ver me invadió junto con la agonía y el pánico que me estremeció al ver mi cuerpo inmóvil en la cama, me paralicé y no pude reaccionar hasta que una carcajada retumbó en toda la casa, sabía que tenía que huir de ahí. Esa risa escalofriante me perseguía por todos lados, su eco era ensordecedor. Una extraña luz que provenía de afuera llamó mi atención, tenían un leve parecido a las luces de un automóvil de la policía, sentí alivio y seguridad. Hasta que abrí la puerta. Las luces cegaron mi vista por un momento, cuando logré ver bien, había una criatura enorme y tan peluda que poco se veía su rostro, solo sus ojos. Dos hoyos negros que parecían no tener fin con unas pupilas del tamaño de pelotas de béisbol, abarcaban gran parte de su cara y su mirada fría y del infierno me observaba, sus garras largas estaban destrozando al oficial de policía que estaba dentro del auto, habían viseras por todos lados, escurría sangre de la boca llena de afilados colmillos que formaban una macabra sonrisa que se dirigía hacia mí. Quise dar la vuelta para entrar a la casa y huir por la puerta trasera, pero una escalofriante cabeza sin ojos riéndose con una voz que parecía provenir del mismísimo infierno se abalanzó sobre mí y me hizo caer. La empujé con todas mis fuerzas, me levanté y corrí lo más rápido que pude. Al voltearme a ver detrás de mí, noté que solo esa repulsiva cabeza me perseguía, no sabía qué hacer ni a dónde iría, y de golpe recordé que solo era un espíritu, que mi cuerpo aún estaba en la casa y que la bestia iría por él para devorarlo. Decidí regresar e intentar hacerme reaccionar, rodeé la casa con ese ente aún persiguiéndome y logré llegar al costado de la casa que daba a mi habitación, arrojé una gran roca que destrozó la ventana. No recuerdo bien la hora, pasaban de las 3 a mí un golpe fuerte que quebró mi ventana me despertó. Estaba asustado y, por alguna razón, muy desesperado, lo único que sé es que solo quería salir de mi habitación, y correr. Intermedio. Drake el rastrillo. Su origen es desconocido y la información que comparten las personas que han tenido la desgracia de verlo es escasa y con mucha frecuencia desaparece de foros de opinión y consulta. Como si tuvieran miedo de que él pudiera descubrirles. Los que lo han visto lo describen como una criatura de aspecto encorvado con los brazos mucho más largos de lo normal y en la punta de sus dedos unas garras tremendamente afiladas. Su cuerpo desnudo y mal formado parece atrofiado y adquiere posturas más propias de un animal de 4 patas que de un humanoide. Quienes lo han visto dicen que por su forma de moverse parecería que ha sufrido un accidente que le hubiera roto todos los huesos. Sus ojos brillan en la oscuridad y desde las sombras se dedica a espiar a los que duermen. Pero ¿cuál es el peligro real de encontrarse con Drake? Durante el verano del 2003 esta criatura llamó la atención de los medios estadounidenses cuando una oleada de muertes se desencadenó con un patrón común. Todos parecían haber visto a una extraña criatura que les atormentaba en sueños y que les vigilaba mientras dormían, y el rastrillo acostumbra a situarse a los pies de la cama y las primeras veces se mantiene oculto. Muchas de sus víctimas se despiertan con la sensación de ser observadas o sintiendo una presencia, pero la retorcida criatura se mantiene oculta y como mucho podrás escuchar como sus afiladas garras arañan los pies de la cama, marcas que podrás encontrar en la madera y que demuestran que la presencia que sentiste la noche anterior era tal real como el miedo que te provocó. Posteriormente comenzará a dejarse ver, en principio sentirás una sombra moverse en la oscuridad o verás una de sus garras asomando a los pies de la cama. Aquí es donde debes empezar a tenerle miedo de verdad, porque la próxima vez que te despiertes de noche estará esperándote a los pies de tu cama y podrás ver por primera vez sus ojos brillando en la oscuridad. Unos ojos tan malvados y profundos que no los podrás olvidar jamás.
Cada vez que cierres tus ojos los verás de nuevo y el miedo te invadirá de tal forma que nunca más podrás dormir con tranquilidad. El rastrillo desaparecerá de nuevo, pero una vez realizada su presentación volverá cada noche a visitarte, pero esta vez no lo hará tímidamente. Se colocará a escasos centímetros de tu cara mientras duermes y, aunque no abras los ojos cuando sientas su presencia, él esperará durante minutos o incluso horas mientras llega a ti el olor de su pútrido aliento y el sonido de su entrecortada respiración, como si estuviera enfermo o tuviera un problema respiratorio. Si eres lo suficientemente valiente, o loco, como para abrir los ojos, Drake se presentará, te dirá su nombre, dependiendo de la versión lo hará como el rastrillo o como Drake, con una voz chirriante y chillona que te pondrá los pelos de punta y después saldrá de la habitación. Llegado a este punto, la mayoría de las personas huyen de su casa y se van a vivir lo más lejos posible para que el rastrillo no pueda encontrarles. Es por esto que muchos borran todo rastro o consulta que pudieran dejar en la red, pues es conocido que es capaz de buscarte allá donde estás. Los pocos que no lo hicieron desaparecieron de forma misteriosa y solo un reguero de su sangre y unas brutales marcas de arañazos en la cama y en el suelo quedan como testimonio de la brutal forma en la que fueron destripados por las garras de Drake. ¿Alguna vez has sentido una presencia a los pies de tu cama mientras dormías? ¿Has visto una sombra moverse en la oscuridad? Si es así, te recomiendo que te cubras la cabeza con las sábanas y por nada del mundo abras los ojos, porque si lo haces Drake podría dejarse ver. Intermedio. Imaginación activa. Cuando yo era un niño, tenía una imaginación muy activa. Me gustaría crear escenarios en mi cabeza, pensar en personajes en el acto, y hacer una historia para mi hermana más joven antes de que se quedara dormida y solo presumía que tenía talento para ello. Mis padres sonrieron cuando empecé con mi talento para las piezas creativas de trabajo que me traje a casa desde la escuela. Pinturas, cuentos, canciones presentadas en un disco compacto y mi madre se mantenía cerca de mí y susurraba en mi oído. Has recibido un excelente regalo, Terry, y cargué con ese regalo por toda mi vida. En la escuela primaria yo realmente no tenía muchos amigos, así que me los inventé. En el mismo lugar. Yo tenía uno nuevo todos los días. Entonces yo esbozo de ellos en uno de mis libros. Los niños se reían de mí, pero no me importaba. Yo tenía mi mente, y era mi amigo. Me senté solo, y a hablar con los personajes que yo había imaginado de la nada. Tenían también diferentes personalidades. Los profesores sonreían cuando les caminamos pasado. Me sentaba solo, a hablar con los personajes que yo había imaginado de la nada. Tenían también diferentes personalidades. Los profesores sonreían cuando les pasaba por su lado. ¿Cómo está tu imaginación? Bueno, y yo respondía: Frank ha jugado conmigo hoy. Eso está bien, cariño, ahora ve a clases. Eso es todo lo que, básicamente, recuerdo de aquellos días, aparte de mis aventuras con mi mente. Pero en la escuela secundaria, conocí a una chica. Yo nunca había hecho ningún amigo real antes, así que era muy tímido. Me acerqué a ella y empecé a hablar. Hola, soy Terry, le sonreí, haciendo caso omiso de burlas y risas de mis amigos imaginarios detrás de mí. Realmente nunca salía de mi imaginación. Bueno, yo soy Janet, dijo en un tono dulce. ¿Quieres ser mi amigo? A partir de ese momento, me pasé la mayor parte de mis días con Janet. Mis amigos imaginarios pronto se fueron, desaparecieron y se perdieron de mi memoria. Pero yo tenía un amigo. No era un amigo falso, era uno de verdad. Un amigo que en realidad podría hablar, con el que realmente podría jugar. Salimos durante unos años, después de los exámenes de curso de la preparatoria Leaver. Teníamos el mismo trabajo, vivíamos el uno con el otro, tuvimos todo el tiempo que necesitamos uno con otro. Luego, cuando tenía 21 años, le propuse matrimonio. Como yo esperaba, ella dijo que sí. Durante los próximos 6 meses planeamos nuestra boda, y unos días antes de la boda, Janet me habló. Después de que nos casamos, ¿podemos ir a alguna parte?, preguntó ella. Sí, dije alegremente. Siempre he querido ir a Francia. ¿Quieres ir allí? Francia es, ella respondió alegremente.
Me abrazaba con fuerza pero entonces, las paredes de la habitación que nos rodeaban, empezaron a volverse blanco. Un tono blanco. Como ningún blanco jamás había visto. Los muebles comenzaron a disolverse de la nada, las luces desaparecieron, Janet y yo corrimos a la puerta. Como puse mi mano en el mango de la puerta y eché un vistazo hacia atrás. La habitación estaba vacía, solo Janet y yo estábamos dentro. Las paredes estaban forradas con almohadas y había una cama en la esquina. Miré a Janet, ella me miró. Entonces ella comenzó a desaparecer, suavemente al principio, pero empezó a ir más rápido y más rápido. Traté de llegar a ella, pero mis brazos se quedaron atrapados en el interior de una chaqueta completamente blanca, al igual que la habitación a mi alrededor. Tiré y tiré, pero no sirvió de nada. La vi desaparecer y mi amor, mi vida, mi única amiga. Se fue. Dejándome en este cuarto vacío, una prisión. Un asilo. ¿Qué puedo decir? Tengo una imaginación muy activa. Intermedio. La solución a los olvidos. Es de humanos perder cosas, incluso momentos, esto está íntimamente relacionado. Si olvidas el momento en el cual guardaste algo, no recuerdas dónde lo has puesto. Esto de olvidar en su mayoría de veces se debe a lo distraído que te encontrabas en aquel momento, volviendo ese instante más propenso a ser olvidado. Pero explicando la razón de mi olvido, no encontraré lo que busco. A mí me suele pasar, la mayoría de veces desisto y doy por vencida mi búsqueda. Sin embargo, últimamente he notado algo curioso. Citaré la última vez que fue donde este suceso, por así llamarle, se volvió más evidente. Tenía que justificar mi tardanza en el colegio, pues aquella vez había acudido al hospital para unos exámenes de rutina los cuales se realizan en las mañanas, hora en la que debo estar en el colegio. Terminaba el bimestre y seguía sin encontrar el papel donde el médico explicaba la razón de mi tardanza, mejor dicho era una constancia de haber estado allí. Pero, como ya lo mencioné, no lo encontraba. Cierto día, decidí buscarlo por enésima vez, pero igual que las veces anteriores, ni rastro. Mi mamá había salido, y la noche desplazó el ardiente sol que me derretía por las tardes, fue muy repentino. Toda la casa se hallaba oscura, solo mi cuarto estaba alumbrado y el mundo parecía paralizado. Un gran silencio se creó en el cual pude obligarme a rememorar el momento en el cual guardé ese papel. Arrodillada en el piso observando la oscuridad del exterior de mi cuarto, dije por manía propia. Por favor, dime dónde está. ¿Dónde se encuentra? Tú lo sabes. Bueno, tú también lo sabes, tú ves lo que yo veo, tú sabes lo que yo no sé, me ayudes. De pronto no sé si habrá sido una mala pasada de mi mente, o un engaño de mis sentidos, o simplemente mi desesperación. Pero vi una sombra pasar corriendo por la tenue luz que llegaba al pasadizo. Inmediatamente, no sé si llamarle reacción, mi cabeza giró al librero, mirando fugazmente mi libro de teclado y regresando la mirada al estímulo de tal reacción, pero ya no había nada de qué extrañarse. Cualquiera suele seguir a la sombra, pero inexplicablemente saqué mi libro de teclado y sin pensarlo dos veces lo abrí y allí se encontraba. Sabía que era inútil perseguir una sombra, después de tal tiempo pasado, pero igual seguí su recorrido y como lo esperas no encontré nada inusual. No sé si fue mi imaginación, pero recordando, noto que no ha sido la primera vez. Capaz te pueda servir a ti, no es necesario estar a oscuras, ni solo usa tu voz interior. Alguien te contestará o algo. Intermedio. Ceaseto existe. Sé que es difícil creer en algo cuando no se tienen pruebas, sobre todo si se trata de un asunto en el que los hechos parecen fragmentos de una historia de terror. Sin embargo, debo compartir esto con el mundo. Todos deben conocer los peligros que acechan a los cibernautas curiosos y ávidos de nuevas experiencias, todos deben saber las consecuencias de tomar una decisión sin reflexionarla. Hago esto con la finalidad de prevenirlos. Soy una persona cuya vida ha estado plagada de vicios. Siendo relativamente joven, puedo jactarme de haber probado casi todo, desde alcohol y drogas hasta extrañas prácticas sexuales y experiencias extracorporales. Pero llega un momento en el que termina el encanto, la novedad de lo desconocido, y por tanto pierde su efecto.
arribar a la cumbre del vicio y darte cuenta de que, aun mezclando sustancias, no existe más que una efímera sensación cuya experimentación se vuelve una aburrida rutina, es lo más decepcionante del mundo. Ahora creo que es mejor quedarse en los límites de lo conocido y no ahondar en cosas que podrían destruir la mente. Hace 2 o 3 años, no recuerdo, comencé con los sonidos binaurales. Primero probé lo básico como el Ido Ser, después busqué otros que me brindaran experiencias más fuertes. Fue así como encontré diversos tipos de frecuencias en la web normal y la profunda, todos con una extensa gama de sensaciones las cuales no tardé en agotar. En solo unos meses había experimentado en su totalidad las sensaciones que esos audios ofrecían. Hace unas semanas que revisaba mi correo electrónico, encontré en la bandeja de entrada un mensaje de un tal James Weber con el asunto nueva dosis que debes escuchar. Creyendo que se trataba de spam, eliminé el mensaje sin verificar su contenido. Repentinamente, ese sujeto James me envió un mensaje instantáneo, lo cual me sorprendió, pues no lo tenía como contacto, preguntándome si no tenía curiosidad de probar aquella dosis. En otra ocasión hubiera bloqueado a aquel individuo e ignorado su oferta, pero encontré divertido su intento por venderme algo que no era novedad para mí. Le respondí cuestionándolo acerca de lo nuevo del audio, y mencioné que ya había escuchado todo tipo de frecuencias. No como esto, repuso. Al momento, envió un link que dirigía a un servidor ruso de almacenamientos de archivos. Te ofrezco una dosis gratis para que lo compruebes. Pensé en terminar con el asunto. Lo más probable era que el archivo fuera un virus y aquel sujeto alguien que buscaba perjudicarme. Pero, como si hubiera leído mis pensamientos, envió otro mensaje: puedes confiar en que todo estará bien. Pertenezco a un colectivo que apenas está comenzando y necesitamos apoyo para seguir. Si no te gusta, no volveremos a molestarte. Dudando y con cautela, hice clic. El archivo para descargar estaba comprimido en formato RAR y su nombre era muy extraño, tenía más de 20 letras y números que parecían haber sido elegidos al azar. O quizás no. Terminó de descargarse en menos de un minuto y lo abrí para comprobar que no corriera peligro. En el archivo comprimido había una carpeta de nombre semejante al anterior, y dentro, un audio titulado Ceasetoexist.mp3 con un TXT que decía instrucciones. Descomprimí ambos archivos y leí las instrucciones. Al escucharlo, tenía que estar acostado boca abajo con los ojos vendados, el audio a tope, usar audífonos. Aunque la última indicación me llamó especialmente la atención. Concentrarse en el audio hasta llegar al borde del sueño. Cuando esté a punto de dormir, cambiar su posición a boca arriba. La nota terminaba ahí. Sin más, decidí hacerlo y no tenía realmente nada que perder. Coloqué la pista en el reproductor e hice todo lo que indicaba la nota. Sin ver su duración, presioné play. En un inicio la pieza no presentaba nada fuera de lo común. Abría con un ruido parecido a la estática de un televisor, típico en la mayoría de los audios de este tipo. Luego de unos momentos, el ruido comenzó a disminuir mientras un débil tañido de campanas se apreciaba al fondo. Aquel sonido aumentó gradualmente, y fue alentándose hasta que se convirtió en una sencilla melodía. Distinguí algunos repiques más graves que otros, y prestando más atención me di cuenta de que eran 3 notas musicales: do, re, fa, do, re, fa, y ese simple arreglo parecía un trozo de una melodía de cuna, tan agradable que me abstraje en aquellas y dejé de escuchar el molesto ruido del fondo. Los armoniosos acordes provocaron que comenzara a dormitar y estaba por abandonar mi estado de conciencia cuando el recuerdo de las indicaciones me cruzó la mente como un rayo. Tenía que cambiar mi posición. Con pesadez, giré lentamente mi cuerpo, desde el torso hasta los pies, de modo que mi cara quedó frente al cielo. Los sonidos continuaban deleitando mi oído, mi respiración era cada vez más pesada y mi corazón latía con igual lentitud. Me encontraba relajado como nunca en mi vida. Después de unos segundos comencé a sentir cómo se iba elevando mi cuerpo. Sentí que flotaba en el espacio y un efecto similar produce la dosis Zero Gravity, pero no en la magnitud en que yo percibí aquella levitación. Dejé que las ondas sonoras continuaran haciendo su trabajo sobre mi cerebro mientras los tañidos comenzaban a perder intensidad.
Mi respiración apenas era perceptible, mis terminaciones nerviosas disfrutaban de una suavidad incomparable, parecía que mi cuerpo reposaba en una nube tan tersa como ninguna otra. Mis labios se movieron para formar una sonrisa en señal de alegría por tan apacible ambiente. No quería que todo terminara abruptamente, volver a enfrentarme a una vida tan insulsa y carente de sentido, y no quería cambiar el Edén por la abyecta tierra que no tenía nada más para ofrecerme que decepciones y tristeza. Intenté abrir mis ojos, pero fui incapaz de hacerlo. Me encontraba tan extremadamente sosegado que, de no haber sido por aquel débil y mecánico golpeteo que se escuchaba en mi pecho, hubiera asegurado que estaba muerto. Al igual que mis párpados, el resto de mis miembros continuaban sumergidos en el trance, inertes por voluntad propia, inconexos con mi mente y pensamientos. Aspiré profundamente y, mientras exhalaba el poco aire que hizo su camino a mis pulmones, mis piernas comenzaron a tener pequeños episodios de espasmos musculares. De igual manera los músculos de mis brazos se contrajeron involuntariamente a la vez que la temperatura de mi cuerpo empezó a elevarse. Al parecer no todo se trataba de armonía y felicidad. Mi frecuencia cardíaca se aceleraba gradualmente, el zumbido se acrecentaba a cada centímetro que descendía. Al cabo de unos momentos se volvió insoportable para mis tímpanos, tan intenso que aún no entiendo por qué estos no reventaron al percibirlo. Intenté mover mis miembros. No podía siquiera abrir los párpados. Mi cuerpo se encontraba tenso, inerte, totalmente rígido y con un dolor agudo, sobre todo en las muñecas y tobillos, un malestar parecido al que experimenta una persona que padece artritis. Quería gritar, pero mis labios no respondían a la orden de mi cerebro ni mi garganta producía sonido alguno, como si mis cuerdas vocales hubieran sido arrancadas de su lugar. Me estaba ahogando por la opresión incesante sobre mis pulmones, me estaba literalmente evaporado debido al infernal calor que abrasaba mi piel, mi corazón latía con tal ímpetu que las palpitaciones parecían auténticos puñetazos, como si mi órgano hubiera intentado quebrar el esternón y las costillas para huir del pandemonium en que se había transformado mi cuerpo. Una lágrima se escapó de uno de mis ojos y resbaló lentamente por mi rostro. Mi piel ardía intensamente por donde había pasado, como si hubieran vertido una gota de ácido sobre mi cara. La presión se extendió por todo mi cuerpo, ahincando en mi cabeza, pues mis párpados comenzaban a abrirse debido a que mis globos oculares estaban a punto de salirse de su órbita. No podía soportar más, había traspasado los límites de la resistencia humana, había cruzado los extremos del sufrimiento, llegado a un punto en el que no sabía si continuaba vivo o me encontraba agonizando en los confines del infierno. Lo último que escuché, fue el intento de mis pulmones por introducir aire fresco, esforzándose desesperadamente por conseguir un poco de sustento. Exploté. O al menos, eso creí cuando recobré conciencia de mi ser. Afortunadamente, todo había cesado. La presión, el ardor, el dolor y todo lo que me había atormentado, se había ido. Sí, todo había desaparecido, inclusive mi cuerpo. No sentía mis piernas ni mis brazos, tampoco mis oídos y ojos. No escuchaba mi respiración ni los latidos de mi corazón, en realidad, no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando o haciendo todo eso al mismo tiempo. Es casi imposible describir lo que pasé y lo que pasé ahí, es muy difícil comprender, incluso para mí, cómo yo era absolutamente nada en el infinito vacío y como si hubieran encerrado a mi mente en una región sin límites ni extensión. Al principio, lo único que, podría decirse, percibía eran unas figuras amorfas las cuales seguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas, era una especie de círculo deformado. Era gris, un gris tan opaco que no soportaba, así que lo imaginé verde. Y verde fue. Las otras figuras aparecían y desaparecían, dependiendo de la atención que les brindaba. Todo lo que existía y estaba era directamente proporcional a la medida en que yo lo creía. Podía creer en un círculo rectangular y ante mí surgía la figura impensable e ilógica, en una gama de colores inconcebibles para la imaginación humana. Tuve más de 5 sentidos, inventé sentidos para percibir mis propias creaciones.
Hice todo en un momento, el último momento que recuerdo, pues lo que siguió a ese lapso fue tan extraño que mi mente colapsó en medio de la confusión. En ese fragmento, creí haber conocido la esencia de Dios y lo que prosiguió a este episodio quedará encerrado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Me tomó algo de tiempo y mucho esfuerzo rememorar cómo había vuelto del caos. Recuerdo vagamente el sonido de un golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo, lo cual atrajo mi atención en ese instante. Estaba recobrando conciencia de mis sentidos, recuperando la lucidez que había extraviado. Escuché entonces otro sonido similar al anterior y de la misma manera sobrevinieron más, como si alguien hubiera golpeado un tambor repetidas veces para ayudarme a salir de la locura. El golpeteo fue acelerando de manera paulatina hasta formar una especie de ritmo. Mientras aquella salvación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un intenso resplandor surgido de la nada irrumpió en el escenario, lacerando mi vista y aclarando mi mente. La luminiscencia aumentó al grado que, instintivamente, los bordes de mis labios se separaron para proferir un grito desde el fondo de mi garganta, debido al ardor que me provoca. Mis ojos comenzaron a distinguir una forma borrosa de color negro, que poco a poco fue transformándose en un objeto concreto. Una lámpara de techo. Al momento de reconocer aquella figura mi garganta cesó de gritar y aspiré una bocanada de aire, con tanta desesperación, que parecía haber sido la primera vez que respiraba. Me incorporé violentamente. Mi corazón, que me había salvado de la locura, latía con frecuencia excesiva, mi cuerpo estaba empapado en sudor y temblaba incontrolablemente. Cerré mis párpados e intenté regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria. Después de unos momentos logré apaciguar un poco a mi corazón y pulmones, abrí los ojos y pude discernir mucho mejor los objetos y colores. Con lentitud, bajé mis pies e intenté pararme, pero mis lánguidas piernas fueron incapaces de sostener el resto del cuerpo. Caí de bruces y con mucho dolor me arrastré hasta el baño, y apoyándome en el lavamanos, logré ponerme de pie y me recargué en él para evitar otra caída. Aún estaba temblando y jadeando, tuvieron que pasar varios minutos antes de que pudiera ejercer control sobre mis movimientos y horas para recuperar la calma en totalidad. Cuando recobré fuerza, elevé mi vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mis facciones aún estaba dibujado un gesto de estupor y desconcierto, mi piel estaba pálida, gruesas gotas de sudor corrían por mis pómulos y frente, las pupilas de mis ojos se encontraban dilatadas. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo de antes, jamás podría vivir en tranquilidad ni tener un momento de paz por lo que me restara de vida. Estuve contemplándome cara por un tiempo, hasta que mi cuerpo dejó de tambalearse. Me enjuagué el rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a la habitación. Mi laptop, la única testigo de la horrible vivencia que acababa de pasar, se encontraba hibernando. Dormí poco esa noche, no podía conservar la calma, ni siquiera en mis sueños. Lo primero que hice la mañana siguiente fue abrir la laptop. Verifiqué la duración de la pista en el reproductor de multimedia y gran sorpresa me llevé cuando noté que, lo que me había parecido una eternidad, no duraba más de 5 minutos. Cerré la aplicación y eliminé el archivo de audio. El navegador también se encontraba abierto, maximicé la aplicación y estuve a punto de cerrarla cuando vi una notificación de un mensaje instantáneo de la persona que me había proporcionado el audio, preguntando si había disfrutado la experiencia y si estaba dispuesto a probar la versión completa. Me sorprendí al ver tal invitación. Respondí que no estaba interesado, que tenía suficiente para toda una vida con lo que había experimentado. Sin embargo, él continuó insistiendo, por lo que yo, enojado, le escribí: "No compraré su maldita mierda". A lo que repuso: "No queremos venderte nada. Lo que nos interesa es analizar los efectos, estudiarlos. Si aceptas nuestra invitación, te haremos algunas pruebas inocuas como, por ejemplo, resonancias magnéticas, y a cambio tú podrás experimentar toda una galería de sensaciones y estados que ni siquiera imaginas y..." Tal respuesta me hizo enfadar más, pensé que todo eso era una muy bien elaborada estrategia de mercadotecnia o un simple troll que estaba jugando conmigo. Decidí continuar la conversación, pues era demasiado orgulloso para permitir que alguien me humillara de esa manera.
Como respuesta a su oferta, respondí: ¿me creen estúpido, o qué? Ya dejé en claro que no me interesa en absoluto nada que tenga que ver con esa porquería. Si lo que quieren es vender la maldita cosa, busquen a otro que crea en sus pendejadas. De lo único que me arrepiento en la vida, es no haber cerrado la ventana en ese momento. Sabía que tenía que hacerlo, era en vano discutir con un imbécil que solo escribía estupideces. No obstante, la curiosidad me incitó a ver su respuesta, mi maldita curiosidad momentánea provocó lo que hasta el día de hoy me causa recurrentes pesadillas. La contestación que recibí por parte del sujeto, me dejó tan atónito, que fui incapaz de responder al momento. Te conocemos, Joel. Sabemos en dónde vives, en dónde trabajas, tus hábitos, tu historial médico y antecedentes penales. Sabemos de tus adicciones pasadas, los problemas legales que has tenido por el consumo de drogas, la asombrosa capacidad de tu cuerpo para asimilar las sustancias y no mermarse con el tiempo. Te hemos estado observando. Conocemos tu inquietud por intentar algo nuevo, la urgencia que tienes por experimentar sensaciones desconocidas, intensas. Tú eres el individuo que necesitamos, tú puedes ayudarnos a dar un paso significativo en la ciencia. Acepta el trato, Joel, no te arrepentirás. Y quedé pasmado por unos instantes y cuando reaccioné, no sabía qué escribir. De alguna manera, quien estaba detrás de la pantalla conocía detalles de mi vida que no había revelado ni a mis amigos más cercanos. Estaba metido en un problema serio, muy serio. Lo único que se me ocurrió fue preguntar quiénes eran. Nosotros no importamos. Lo trascendental es tu respuesta. En 30 minutos tocarán a tu puerta unas personas y te preguntarán si aceptas o no. Si respondes afirmativamente, te llevarán en una camioneta hasta un apartamento y te darán instrucciones. Al instante, inquirí con un poco de temor. ¿Y si declino la invitación? No volveremos a contactarte, a menos que sea necesario. Pero deberás tener mucho cuidado con lo que hagas de ahora en adelante, cualquier acción estúpida acarreará una consecuencia. No te arriesgues de esa manera, te conviene aceptar la oferta. Envié otro mensaje instantáneo, pero la cuenta aparecía como desconectada. Nunca recibí otro mensaje. Me senté en un sillón, con mi cabeza reclinada sobre mis manos. Analicé la situación sin encontrar solución. Pensé en llamar a la policía y denunciar el acto, pero lo descarté. Era posible que aquellos sujetos tomaran medidas contra mi intento. Tenía miedo de llamar a alguien para contarle los sucesos, no quería que nadie más estuviera involucrado en el asunto ni mucho menos que, por mi culpa, sufriera algún daño. Todo esto rondaba mis pensamientos hasta que un golpeteo en la puerta principal me interrumpió. Fui a la ventana e intenté ver quiénes llamaban a la puerta. Había una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente al jardín, pero ningún pasajero a bordo. Volteé a la derecha y vi a dos hombres vestidos de negro aguardando a que abriera. Con temor, fui hasta la puerta y la abrí lentamente. Efectivamente, había dos sujetos altos y corpulentos, pero además una mujer de mediana estatura entre ellos. Todos llevaban gafas oscuras y vestidura negra. Pregunté con voz entrecortada qué era lo que deseaban, a lo cual la mujer repuso, simplemente, sí o no. Quedé por un instante en shock, no entendía por qué no me llevaban a la fuerza en lugar de preguntarme si deseaba formar parte de aquello. Entonces supe que, para que el asunto funcionara, debía ser por voluntad propia. Sin embargo, lo último que deseaba era volver a pasar por todo ese infierno, mucho menos uno con mayor duración, por lo que respondí con firmeza. No. Al momento, la mujer y el hombre a su derecha dieron media vuelta y, sin decir palabra, regresaron a la camioneta. El otro individuo me sostuvo con firmeza del cuello, casi asfixiándome y me susurró al oído. Jamás tuviste una conversación en la que te ofrecieron la prueba, ni tampoco la conoces. Tú no sabes nada de nosotros, ni siquiera existimos. Cualquier acción que pretendas en contra de nosotros es inútil, cualquier intención por informar o probar tu historia será frustrada y traerá una consecuencia. Sabemos todo de ti y podemos hacer lo que nos plazca. Además, existen algunas sustancias que, para funcionar en el sistema de una persona, no se requiere de su voluntad y quedas advertido.
Me soltó y siguió el mismo camino que sus compañeros. Estaba de rodillas en la puerta, recuperándome de aquel casi estrangulamiento, mientras veía desaparecer a la camioneta en los límites de la calle. Desde entonces, he pasado días y noches sin una pizca de tranquilidad. Casi no duermo debido a las pesadillas que atacan a mi subconsciente a cada momento. He perdido el apetito, me he aislado completamente del mundo por temor a que esos bastardos lastimen a quienes conozco. Los medicamentos son infructuosos. El daño ocasionado a mi mente es incurable e irreversible. Algo se quebró ahí adentro, algo que ninguna terapia, ningún remedio ni médico podrá arreglar. Ir a la policía sería igual de vano que ir con un psiquiatra. He perdido mi salud, mi trabajo, mis amigos, mi vida y he perdido todo por un maldito lapso de 5 minutos, por una decisión mal tomada. Cuando revisé la papelera de reciclaje, encontré el archivo MP3 intacto. La nota, por el otro lado, había desaparecido, como si alguien hubiera hackeado mi laptop. Supongo que lo dejaron para que recordara mi desgracia, para que supiera que ya no había lugar en el mundo para mí si no era con ellos. Me observan a cada momento, saben a dónde voy y lo que hago. Incluso siento que, en cierta manera, controlan mis acciones. Aún escondido aquí, saben que estoy escribiendo esto, pero, ¿por qué lo permiten, si es un hecho que voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz? Y quizá, al estar internet lleno de historias extraordinarias y sobrenaturales, piensan que esta pasará a ser otra narración falsa, una leyenda sin bases para comprobar su veracidad, una historia más. O tal vez ellos buscan que la historia se difunda, que recorra cada sitio en internet y se popularice, así podrán conseguir personas que estén dispuestas a entregar su cerebro para quien sabe qué fin es. Oh Dios, ¿qué he hecho? Cuando lean mi experiencia, la gente creerá que lo que experimenté fue algo divertido, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ellos lo saben. Saben que, sobre todo los jóvenes, se sentirán atraídos por las sensaciones que describí, saben que no podrán resistirse a probar algo que les causará efectos mucho más intensos que las drogas convencionales. Ellos tenían planeado que yo escribiera esto. Ya no me queda suficiente tiempo para corregir el daño, lo único que puedo hacer es advertirles. Nunca descarguen de internet ceasetoexist.mp3, ni en ningún otro formato, aunque creo que será algo difícil encontrarlo. Nunca prueben dosis de dudosa procedencia, pero más que nada, jamás acepta. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Sigan sincronizando el canal para más vídeos. No olvides dar manita arriba, compartir y suscribirte. Hasta la próxima, amigos de YouTube.